Paz y bien, soy Fray Emilio, capuchino. Estas semanas pasadas estuvimos contemplando y celebrando el bautismo del Señor, ese inicio de la vida pública de Jesús, ese inicio de su evangelización. Hoy se puede decir que entramos en materia, o casi más exacto decir que casi que entramos en la rutina de la vida de Jesús, esa vida de llevar la buena noticia a los suyos. Y lo hace sin palabras, o apenas sin palabras. Jesús, con su forma de vivir, ya nos está dejando bien claro qué es lo importante para él, porque él no quiso quedarse en su pueblo, en Nazaret, en ese pueblo que él conocía, donde se crió, donde estaba su hogar, donde estaba la seguridad. Él decide moverse en un lugar muy concreto, de un país muy concreto, de una zona muy concreta. Él se va a vivir a Cafarnaúm. Y lo hemos escuchado en la primera lectura, cómo esa Galilea de los gentiles es el lugar elegido por Jesús para predicar. Galilea siempre fue un lugar complicado para el pueblo de Israel y sobre todo para los judíos que vivían en esa zona. Eran considerados casi ciudadanos de segundo nivel, ¿no? Por eso estar en la frontera, cerca, rodeado de distintos pueblos paganos, tanto por el sur como por el norte, y donde ellos pues sobrevivían en terrenos muy pobres. Además, en la época de Jesús, la presencia romana era muy evidente en la zona alrededor del lago, la zona de Galilea. No solo en Cafarnaúm, donde sabemos que había por el Evangelio una guarnición romana, sino porque alrededor del lago había dos grandes ciudades romanas que no aparecen mencionadas en el Nuevo Testamento, pero que estaban ahí, como era Séforis y Chipoli, dos ciudades grandes en comparación con los pueblos pequeños judíos. Y él elige Cafarnaúm para vivir, un pueblo industrial, un pueblo donde no solo se pescaba, sino que ese pescado era puesto en salazón para ser exportado, ya que los peces del lago de Galilea siempre ha sido un pescado muy exquisito y tenía mucha fama en la época de los romanos. Ese es el pueblo elegido por Jesús, donde había comercio, donde había dinero, donde había publicanos, recaudadores de impuestos, donde había romanos, donde había incluso una ruta romana, un lugar de paso, un lugar de parada, un lugar de encuentro, un lugar donde mucha gente iba a escuchar ese mensaje que Jesús iba a empezar a predicar. Jesús decide que su mensaje va a ser sencillo y va a ser muy claro. Conviértete, el reino de Dios está cerca. Vuélvete a Dios, te está buscando, te está esperando, te ama. Ese amor, esa misericordia de Dios por los suyos es lo que Jesús empieza a predicar en ese pueblo pequeño de Cafarnaúm a todos aquellos que quieren escucharle. Y además decide no hacerlo solo. Esa labor de llevar el reino de Dios a todos los hombres no es solo la misión de un elegido, sino que es una misión universal. Todos son elegidos y todos son llamados, algunos con vocaciones especiales, pero todos sirven para esa misión de llevar la palabra de Dios. Por eso Jesús recorre ese pueblo de Cafarnaúm y posiblemente los alrededores eligiendo discípulos muy especiales. Elige a 4 pescadores, elige a un publicano, elige a 2 judíos posiblemente de la zona de Judea, los 2 Judas, Iscariote y Tadeo. Ese nombre no es Galileo, ese nombre es de la zona de Jerusalén. Además, Pedro y Andrés, los 2 hermanos, no son como tal de Galilea, sino que son de la Traconiti, de la provincia que estaba al lado de Galilea, pero que era técnicamente ya era otro país. Es decir, elige un grupo variopinto, un grupo muy complicado, muy complejo, pero al mismo tiempo personas con la sensibilidad para escuchar la palabra de Dios, para escucharle a Él, para aceptar que esa palabra viene de Dios y esa palabra puede transformar la realidad. Es decir, Jesús con sus decisiones nos está mostrando que Él prefiere la frontera, que Él prefiere lo marginable, Él prefiere lo excluido, Él prefiere lo pobre, precisamente para que desde la frontera y desde lo más bajo, desde lo que no cuenta, pueda llegar ese mensaje a todos, que nadie se sienta excluido, que todo el mundo, sea quien sea, piense lo que piense, viva lo que viva, pueda recibir esa llamada a la conversión, pueda sentirse amado por Dios y sobre todo llamado a mejorar la vida y a mejorar la realidad que le rodea. Y esto es, yo creo que muy importante para nosotros, porque lo primero que hoy nos dice el Evangelio, empezando por el final, precisamente es que ese sígueme, esa llamada al discipulado, no es solo para unos pocos elegidos. La llamada al discipulado es algo universal. Dios me llama
a mí por mi nombre. Dios me llama a mí cada día, cada momento, desde que fui bautizado. Desde que entré en la iglesia, formo parte del plan de Dios. No soy uno de los elegidos, no soy una élite, soy uno más. Todos nosotros estamos llamados a vivir de esa manera. Y eso es la vocación, responder a ese plan de Dios viviendo de una manera determinada, de una manera concreta que Dios quiere para mí. Y eso no significa que yo vaya a tener que renunciar a lo mío. Yo creo que no. Vocación es vivir lo tuyo desde el plan de Dios. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Pedro. Pedro fue llamado a ser pescador de hombres, pero cuando Jesús muere y resucita, vemos a Pedro pescando de nuevo en el lago. Nos lo cuenta el Evangelio de San Juan. Es decir, Pedro nunca dejó de ser pescador, pero sí fue también pescador de hombres. Su vocación fue vivir para el reino de Dios desde su día a día y desde su vida cotidiana, y desde esa vocación especial de ser piedra de la iglesia. Y la vocación es para llevar la buena noticia a todos los hombres, no hay más, es así de sencillo y así de complicado. Llevar esa buena noticia allí donde estoy. Me gusta mucho esa frase de Jostein Gaarder, el autor del Mundo de Sofía. No hay que cruzar el río para ir a buscar agua, no necesitamos irnos lejos. En nuestro entorno podemos llevar la palabra de Dios, a nuestro entorno podemos dar la buena noticia de que Dios está cerca, de que Dios me espera, de que Dios nos ama. También, por supuesto, que podemos llevar la palabra de Dios a otros lugares, pero también y de manera especial estamos llamados a llevar esa palabra en nuestro lugar, en nuestro contexto, en nuestro momento, en lo que está cerca de nosotros, a los que están cerca de nosotros. Y todo esto para que esa Galilea de los gentiles, ese mundo no cristianizado, ese mundo en el que Dios estuvo, Jesús estuvo, o donde no ha estado, Jesús pueda estar. Y sobre todo, que esa buena noticia se haga realidad, que todos los hombres, que todas las mujeres, que todas las personas se sientan amadas por Dios y llamadas a la conversión, a esa vida diferente de acuerdo con el plan de Dios. Así que, hermanos, yo os invito y me invito a que escuchemos esa voz del Señor. Sígueme. Ese mensaje que Dios, a través de Jesús o en Jesús, me dice a mí, personalmente, a cada uno de nosotros: sígueme, sé discípulo mío. Lleva la buena noticia de Dios a los demás, amando, perdonando, siendo misericordiosos como el Padre es misericordioso. Paz y bien.